Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Este anda. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. 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 Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este domingo 33º durante el año. Estaremos rezando en acción de gracias a Jesús sacramentado, Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, San Roque González de Santa Cruz, San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, María Rosa Mística, por los 15 años de Dana Lucero, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thaís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Edgar Andrés, Clara Patricia, Francisco Javier, Julieta y familia, Gustavo Ariel, Nancy, familia Rotela Garcete, Digna y familia, Miriam y familia, Sergio y familia, Luis Fernando y familia, Antonio, Marcial, Verónica, Luis Fernando, Abigail, familia Ortiz Corrales, Edita, Ronald, Osvaldo, Osvaldo Jesús, Emilio Ramón, Claudia, Marcelo, familia Cuenca Araujo, familia Cuenca Cañete, familia Cuenca Sanabria, familia Barbosa Valiente, Miriam Isabel, Alfredo Ramón y familia, Emilia, Claudelina, Joel, Fátima, Julia Margarita, familia Barreto Cabral, Miguel Arnaldo y familia, Adelina, Álvaro, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Riveros, Amelian, Isaac, Freddy Ramón, por el trabajo de Liz, Iván David, Jani Daniel, David, por la empresa automecánica Leite, por el trabajo de Alfredo Ramón, por la recuperación de Emma Sofía, Juan Martín, por la culminación de una sucesión, por la conversión y liberación de Ninfa Divina, por la cirugía de Lourdes Carolina, por nuestros hermanos difuntos, Santiago Rafael, Liberato, Irma, Héctor, Dora, María Esther, Fidel, Francisco Javier, Lorena, Emérita, Zacarías, Dora, Catalina, Celsa Susana, Mercedes Elizabeth, Mercedes, Eugenio, Ramona Concepción, Juan, Nelson Eugenio, Pablo Mercedes, Saturnino, Vitalina, Pablina, Apolonio, Felicia, Horacio, Idolvino, Juan de Jesús, Josefina Mercedes, Luciano, Teófila, Luciana, Griselda Judith, Isadora, Leticia, de las Nieves, Juan Ángel, Rafael,
María, Manuel, Efrem, Felicia, Antolín, Cirila, Joel Armando, Melania, Dominga, Hilaria, Eulogio, Edita, Damián, Serapio, Ida, Rubén Darío Antonio, Ana Mar, Ana Aurelia, Anastasia, Pedro, Mercedes, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, como comunidad creyente y sostenidos por la esperanza que nos da el Señor, nos reunimos en este 33º domingo del tiempo durante el año para celebrar la Eucaristía. Llegando casi al final de este año litúrgico, la palabra de Dios nos animará a mantenernos firmes en la fe en medio de las pruebas de este mundo, con perseverancia y fidelidad hasta nuestro encuentro definitivo con el Señor. En este mismo espíritu, hoy celebramos también la Jornada Mundial de los Pobres bajo el lema «Tú eres, Señor, mi esperanza». Abramos el corazón para vivir esta Eucaristía con fe y con compromiso. Nos ponemos de pie, recibamos a quien preside y damos inicio a esta celebración con el canto de entrada. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! ¡Y viva Neike! ¡Viva! Bueno, un fuerte aplauso entonces. Bueno, para todos nosotros, ustedes escucharon bien en la introducción, ya estamos en este 33º domingo, el próximo Yaupamalaña de año 2025 del tiempo litúrgico, con la gran celebración de Cristo Rey. Y hoy también aquí el grupo Neike, que está ayudando, pero magníficamente aquí en la parroquia, trabajando, tienen la sede aquí. Por eso, de una manera muy especial esta introducción. Después vamos a mirar algunas cosas también, de todo lo que es la evaluación, de todo lo que es el trabajo, y sobre todo lo que tiene que significar para nosotros también el compromiso entre los este año y ya el nombre luego nos tiene que ayudar, ¿verdad? Porque casi al finalizar el año litúrgico, véala ya cada uno, Neike, 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 dale, fuerza, Neike, o por allá debe terapia, para que nuestra parroquia, nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia sea una vida de compromiso. Ya hay un grupo entonces que se están comprometiendo.
Pero está ya la cristiano greña de Buitebe, está bien. Cora hay en de mañana. Así que todos tenemos que meternos, trabajar por el reino de Dios, y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra Eucaristía hoy, también agradeciendo los 15 años de Dana Lucero. ¿Está por ahí Dana? ¿Quién es Dana? ¿No vino? Todavía no vino. Bueno, por la lluvia no pudo llegar todavía, ahí tengo una, pero igual vamos a rezar por ella, que el Señor la bendiga también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a iniciar esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Malaquías. Llega el día, abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Palabra de Dios. El Señor viene a gobernar los pueblos. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta. Aclamen al Señor que es Rey. El Señor viene a gobernar los pueblos. Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano.
griten de gozo las montañas al unísono. El Señor viene a gobernar los pueblos. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar los pueblos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la esperanza que recibieron de nosotros, porque ustedes ya saben cómo seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes, y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente, día y noche, hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. Palabra de Dios. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron al maestro: ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder esto? Jesús le respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también el tiempo está cerca. No lo sigan, son embusteros. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Pero tengan bien presente que no deberán preparar ustedes su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y la palabra necesaria, sabiduría, que ninguno de sus adversarios que le acusan podrán resistirse ni contradecirles. Ustedes serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un solo cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas.
Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Fíjense un poco qué interesante esta palabra del Señor. Estamos ya en este 33 domingo de este tiempo ordinario. Y ya estamos concluyendo prácticamente nuestro camino. Y entonces, por eso que es importante que evaluemos. Aquí justamente nosotros vamos a mirar un poco, un pequeño video antes de reflexionar profundamente sobre la palabra de Dios. ¿Qué son ustedes? ¿Grupo? ¿Cómo le tengo que llamar a Neike? ¿Cómo le tengo que llamar? ¿Movimiento? ¿Grupo? ¿Pastoral? Pastoral que están haciendo a través de este hermoso grupo que ya hace mucho tiempo que han comenzado y que están trabajando aquí arduamente en la parroquia San Miguel Arcángel, pero que llega a todo el Paraguay si uno quiere, porque toditos los que quieran pueden venir a usufructuar de esta hermosa pastoral. Bueno, ya es a mí entonces, va a la vez acá ahora. Es también ayudar al bien común. Por eso en Neike le ayudamos a la gente en la capacitación y a conseguir empleo a las personas. Y trabajamos con voluntarios. Decoración de eventos. Y ese... Como voluntaria, profesora en el curso de decoración de eventos. Hola, hola. Mi experiencia fue muy hermosa y estoy dispuesta a seguir el año que viene. Una de Neike, de luego fui En la parroquia de San Miguel nosotros creemos que vivir la fe es también ayudar al bien común. Por eso en Neike le ayudamos a la gente en la capacitación y a conseguir empleo a las personas. Y trabajamos con voluntarios. Yo fui alumna de Neike con el curso de decoración de eventos y luego quedé como voluntaria profesora en el curso de decoración de tortas. Y mi experiencia fue muy hermosa y estoy dispuesta a seguir el año que viene. una de Neike, luego fui alumna de decoración de eventos y luego enseñé manualidades y para el año que viene estamos con todo otra vez. Buenas, soy Karina Suárez, conocí a Neike a través de sus redes sociales. Primeramente asistí como alumna en el curso de técnico óptico, ya luego me incorporé como voluntaria dando el curso de uñas acrílicas. Yo estoy como voluntaria en el área de guaraní de castellano con los niños de primero hasta tercero de la media, reforzando su aprendizaje, tanto en la parroquia aquí en San Miguel como en la capilla San Roque. La gran satisfacción que tuve es experimentar que esos niños que no sabían leer y escribir, que a esta altura ya estén valiéndose de un refuerzo a partir del servicio en Neike.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, si miramos un poco las actividades, y esto, como le estaba diciendo, como estamos en este 33º domingo, el próximo ya estamos en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque celebramos Cristo Rey. Y esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, lo que vamos a celebrar el próximo domingo. Pero para eso, esta primera lectura nos va recordando y nos hace esa síntesis. Y nos presenta, dice, el Día del Señor, que es un momento de purificación. Así es que nosotros tenemos que entender cómo nosotros nos purificamos. Esa tiene que ser la pregunta. Aquí el profeta, que se llama Malaquías, Yahvé envía al mensajero, o mensajero de Yahvé, quiere decir el nombre Malachía, ¿verdad? Yahvé es el que envía un mensaje para nosotros. ¿Y qué mensaje nos envía? Y tenemos que estar preparados, así como hemos visto aquí, una evaluación también de todo lo que uno puede hacer como servicio, de todo lo que uno puede esforzarse, de todo lo que también el que viene tiene una misión demasiado importante. No piensen solamente cuando uno está sirviendo o está haciendo un trabajito, de los educadores, de los formadores, que se ponen a disposición de los que quieren aprender. Eso ya es muy importante, ¿verdad? Porque si no hay un maestro, si no hay alguien que nos ayude y nos encamine para crecer, no podemos crecer. Pero aquí también en Neike, ¿cuál es la otra cosa que el Señor nos está diciendo en este día? Y justamente es el hecho de que nosotros queremos superarnos. Eso es lo más importante. Porque si yo no me quiero superar, si yo no quiero crecer, si yo no quiero aprender a ser una decoradora, decorador, si yo no quiero aprender, no sé, todo lo que hay de contabilidad o aprender matemática, porque había cuestión de refuerzo, en fin, muchas posibilidades que había ahí. Si yo no quiero aprender, entonces está de balde el profesor, está de balde ese voluntario. Así es que la palabra de Dios lo que hoy nos está diciendo cuando dice, miren que ese día en que va a llegar el día abrasador como un horno, donde todos los arrogantes, el arrogante pues ese que no quiere crecer, el arrogante es ese que no quiere ir a aprender, quiere vivir todo desde arriba, Houserei en síntesis. Y es lo que justamente en la segunda carta a los tesalonicenses que escribe Pablo, y dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, que tampoco coma. Porque veo, dice, que hay algunos que se meten en todo, que pegas a cuidante modelo, y en bojefe movía, además a cuidante modelo y cuamba, bebé, y no mueven un dedito, entonces por la comunidad. Esa gente lo que está haciendo es molestando, estorbando. Entonces son unos sátrapas. Esas son personas entonces que están chupando la sangre de la comunidad. Y por eso que Pablo es muy exigente. Y se dan cuenta, queridos hermanos, que esta es un poco nuestra realidad y muchas veces, lastimosamente, es una realidad que nos permea a todos los paraguayos. Paraguay Beñayú está en la sátrapa Beñayú, está en la P20 o Cambujanguá, ¿verdad? O Cambujanguá, todo en Ñacambúa. Usted ve a ser socio, ve a ser amigo, entonces Ñacambuta, grandes cantidad de dinero, entonces que se podría utilizar verdaderamente para que seamos un país donde todos tengamos oportunidades, sobre todo así, aprendiendo, conociendo. Por eso yo le estaba diciendo, aquí Neike no es simplemente ese servicio, porque yo me pongo, vení pobrecito, chichu, que te voy a enseñar, que ya dijimos que es lo elemental y lo fundamental para que funcione una institución, para que funcione un grupo. Pero también la conversión tiene que venir desde nosotros. Yo también suelo escuchar eso, ¿verdad? Y a mí me parece que de cierta manera hay situaciones que vivimos de esta manera, en que se dice, pero no va a poseer hoy, no va a poseer hoy. A veces se medio hacemos posilento ahí porque algunos opointe ahí, ¿verdad? Entonces como diciendo y como queriendo ladear a una persona a quien no se le ha dado o no se le da la oportunidad. Pero sin embargo, aquí
nosotros sabemos muy bien, hay oportunidades, se puede hacer. ¿Cómo decía esa última frase? ¿Qué decía la última frase que pusieron ustedes ahí? ¿Dónde está? Todos pueden ser grandes, todos pueden ser grandes, porque todos pueden servir. Ve ahí Luther King. A ver, ya acá Evangelio ve que es lo mismo, ¿verdad? O sea, el que quiera ser grande, ¿qué decía Jesús? ¿Qué decía Jesús? El que quiera ser grande, ¿qué tenía que hacer? Que se ponga a servir. Entonces, para ser grandes, verdaderamente Jesús nos invita a ponernos al servicio. ¿Se acuerdan cuando estos dos hijos de Zebedeo vienen ahí? Su mamá lo viene y le dice a Jesús: cuando estés en tu reino, quiero que uno esté a tu izquierda y el otro a tu derecha. Ojo, mo condicionar venían de allá, porque esta señora estaba pensando que Jesús era, como él se le presentaba como el Mesías, eso quiere decir que Jesús iba a ser el rey de Israel, a la cuenta. Entonces Jesús, mira que ellos son tus amigos, yo también, la mamá de ellos, somos amigos, ya yo cuánio eso. ¿Cuántas veces te he pasado por casa? Señor Mongaroa, Cuña de Yara. Así que, cuando vos seas el rey de Israel, quiero que mi hijo esté uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En síntesis, lo que le estaba pidiendo era Yeurei, así como nosotros le ponemos a grandes personalidades, y están chupando sin trabajar. El que no trabaja, que tampoco coma, el que no trabaja, que tampoco coma. Es decir, el que no tiene esa mentalidad de trabajar y de esforzarse por hacer el bien. Por eso después dice servir, porque todos podemos servir. Entonces Jesús se enoja, ¿verdad? Pero les hace una pregunta: ¿ustedes son capaces verdaderamente de pasar lo mismo que yo voy a pasar? Sí, nosotros vamos a luchar para que vos seas el rey. No joden, vamos a sufrir el mismo martirio contigo, vamos a pelear hasta conquistar el reino. Ñaganana, vea, ñaganana. Y ahí entonces Jesús, cuando ve que los otros ahí ya todo comienza a cuchichear, los otros apóstoles también, pues sí, los otros 12, ¿verdad? O sea, los otros 10 en este sentido ya se enojan con estos dos hermanos, que quieren uno estar aquí y el otro ahí, quiere decir que iban a ser lo más importante, seguramente que era lo que pensaban que iba a estar encargado de la platita o encargado de otras cositas por ahí. Entonces por eso que quería estar. Ve ahí, sí. Ahí pusimos mi otro y está en ese lugar, güey. Entre los tres y botar. Querían vivir así del aire. Entonces Jesús les reúne a nivel ñoneiro. El que quiera ser el primero, el que quiera ser grande entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, ¿qué dice? Que se haga el servidor, pueden servir, que se haga el servidor de todos. El que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Y por eso yo le estoy diciendo, queridos hermanos, que aquí, hoy, al celebrar, al recordar, al evaluar este trabajo pastoral que el grupo Neike está haciendo aquí desde nuestra parroquia, ustedes tienen luego aquí su lugar, ¿verdad? En la oficina, la atención, ya, a los cursos también, de computadora, etcétera, etcétera, de computación. Bueno, entonces todo eso, queridos hermanos, solo tiene sentido de los dos puntos de vista. Cuando somos colaboradores, porque escuché también que en el video decía, yo fui alumna, pero sin embargo ahora soy voluntaria, es decir, ahora me pongo al servicio para que otras personas puedan también aprender. Así como Dios me regaló esa gracia a través de otras personas que me enseñaron, que desarrollaron mis capacidades para que yo pueda servir a mi comunidad, a mi familia, a mis hermanos, etc. Ahora yo también me dedico mi tiempo para que otras personas, otros niños, otros jóvenes, otros adolescentes, en vez de estar ahí por las calles, etcétera, etcétera, porque no tienen trabajo o porque no encuentran nada, etcétera, etcétera, entonces yo les pueda servir. Pero por eso esta segunda parte es importante. Todos tenemos que estar convencidos que la mejor manera de crecer y la mejor manera de servir a tu familia, de servir a tus padres, de servir a tu parroquia,
de servir a tu comunidad y de servir al Paraguay, ¿qué es? ¿Cómo es? Vos tenés que querer formarte. Vos tenés que ser el primero. Entonces, es muy fácil decir muchas veces, dai por hoy trabajo, dai por hoy pea, dai por hoy amoa, que es cierto también. Pero si todos nos quedamos solamente en Yaneshió, dai por hoy, entonces todos vamos a quedarnos lo mismo. Entonces, cuando surgen estos grupos, y ojalá tuviésemos más grupos así, como el grupo Neike también, que nos ayuden a mirar, a trabajar, a empeñarnos, pero para despertar también el interés entre nosotros. Tiene que haber ese interés. Nosotros tenemos que querer para poder salir adelante. Y entonces, por eso, estas lecturas son maravillosas, ¿verdad? Así como Pablo, ya les dije, en esta segunda lectura nos decía que hay que trabajar, hay que empeñarse. Y Pablo no lo decía simplemente con respecto a un trabajo material, sino que también esto es, queridos hermanos, con respecto a un trabajo de conciencia, a un trabajo espiritual, a un trabajo personal, para que exista un cambio. Primero, veñane cambio con la ñandeña cambiar. La ñandeña cambiar y no pebe, entonces ahí ponemos, ahí la cambio después en las cosas materiales. Las cosas materiales son consecuencias de qué cosa? De lo que nosotros verdaderamente aquí comenzamos a maquinar. Así es que tenemos que maquinar cosas positivas, cosas lindas, porque no se olviden que si también comenzamos a maquinar cosas negativas, el ocio, decía, es el enemigo del bien, absolutamente el ocio. ¿Por qué? Y porque y entonces nos comenzamos ahí, ante las necesidades, a pensar cualquier viroreí para hacer el mal. Y termino, queridos hermanos, con este evangelio que nos ayuda hoy justamente a reconstruir. Aquí te habla un poco del templo. Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Jesús, sin embargo, le dice: un día no quedará piedra sobre piedra. No quedará nada de eso. ¿Pero por qué? Y porque justamente nos está diciendo que esto que ven ustedes externamente son cosas superficiales de todo lo que vos estás viendo aquí. Entonces es la actitud lo que nosotros tenemos que trabajar. Es la actitud de la comunidad que tiene que pelear, que tiene que luchar para que nuestras familias, para que nuestra iglesia, para que nuestro barrio, y si querés pensar, así como hoy, ¿verdad?, estábamos viendo esto con el grupo Neike, para que podamos llegar a objetivos claros, porque estamos preocupados de la gente, preocupados de la comunidad. Entonces queremos ofrecer algo lindo, aunque sea así una semillita tan pequeña, pero sin embargo llega al corazón de los que necesitan. Bueno, vamos a seguir nuestra misa entonces, rezamos ahí por ustedes, por esa iniciativa. ¿Cuántos años ya que están? 4 años. Comenzaron aquí, luego en la parroquia. Entonces de aquí entonces comenzó esta acción pastoral, aquí en San Miguel Arcángel. Y vamos a pedir también la protección, ¿verdad?, de San Miguel Arcángel, para que podamos pelear contra las acechanzas del mal, para que podamos matar al pecado, es decir, al dragón, que siempre nos quiere desanimar, o que siempre nos quiere dejar de lado de ese camino tan lindo que el Señor nos regala. Que así sea. Viva el grupo Neike, y un fuerte aplauso entonces para ellos también. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a pasar a
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que siga anunciando el Evangelio con valentía y sea testigo de esperanza y consuelo, especialmente para los pobres y para los que sufren, oremos. Escúchanos, Padre. Por los responsables de las naciones, para que gobiernen con justicia y sabiduría y promuevan la paz y el cuidado de los más débiles, oremos. Escúchanos, Padre. Por los pobres y los olvidados de nuestra sociedad, para que en esta Jornada Mundial de los Pobres no solo pensemos en ellos, sino que los acojamos como hermanos y abramos caminos concretos de solidaridad y dignidad, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, para que iluminados por el Evangelio, mantengamos viva la esperanza y la confianza en Dios, sobre todo en los momentos difíciles, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por los que murieron solos o en la pobreza, para que el Señor los reciba en su reino y les conceda la paz eterna, oremos. Escúchanos, Padre. Vamos a rezar también y vamos a agradecer a Dios por los 15 años de Dana Lucero. Ahí ya llegó, ya un poco tarde, pero ya llevo petecho, porque ya llevo petecho. Bueno, era por la lluvia, ¿verdad? Por la lluvia, ¿verdad? Bueno, perdonadita entonces. Así es que todo esto pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ofrecemos al Señor nuestra vida, el pan y el vino, y nuestro aporte generoso para el sustento de la Iglesia y de la obra de la evangelización. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo, estableciste el curso y la variedad de los tiempos, formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. En nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia San Miguel Arcángel, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agente de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, y rezamos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. El Maestro Jesucristo, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, nos invita a comulgar y a vivir en sintonía solidaria con los hermanos. Con fe nos acercamos a recibirlo. Comunión espiritual, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te elegí, irás donde te envíe, lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que arriesgar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que arriesgar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo
contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo gritando está. Tengo que gritar, tengo que hablar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que arriesgar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Muy bien, vamos a llamarle aquí a Dana Lucero, le vamos a dar una bendición especial. Fuerte aplauso para Dana. Vení aquí, Dana. Bueno, vamos a pedir al Señor que justamente te ayude. No sé si escuchaste esa música y reflexionaste. Es lo que el Señor le pide a todo cristiano. Y al cumplir los 15 años significa eso, ¿eh? Tengo que luchar, tengo que afrontar la vida. Ay de mí si no lo hago, dice, ¿eh? ¿Entendiste? Ay de mí si no lo hago. Es decir, que aquí tenés que esforzarte siempre en hacer un camino de vida, un camino de salvación, un camino de felicidad, un camino, como decimos nosotros, de provecho a Guaya, ¿entendiste? Es algo importante, de provecho para la sociedad, para la familia y para los demás. Así que el Señor te bendiga y te mantenga siempre en ese camino de la santidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, date la vuelta y vamos a cantarle ahí que lo cumpla feliz. Fuerza. Que los cumpla feliz. Fuerza, vamos. Que los cumpla feliz. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Muy bien, listo. Anda a sentarte ahí a tu lugar. Muy bien. Bueno, y así, Neike también 4 años. Ustedes que cumplen, muchas felicidades y que sigan con ese trabajo pastoral tan importante. Y no se olviden de rezar por mí. Yo el 3 de diciembre voy a cumplir ya 31 años de vida de ordenación sacerdotal, ¿verdad? Pero como este año no vamos a hacer así esa cena tradicional, 1000 personas, así donde nos reunimos, pero por ahí hay algunos que me están queriendo que sea una cenita y por ahí vamos a hacer. Así es que si a alguno les llega la invitación, porque va a ser muy llamado por teléfono, entonces depende, no quiere decir que me será el juina. Humiendo recibía llamada telefónica, quiere decir que no será el juina. ¿Está? Hay que ver. Pero ahí se las enoya, güey, por lo tanto, ahí entre la misma gente. Entonces, cola, ojo ahí, ya lleva. Bueno, y todo lo que me quieren, ya saben lo que allá está la alcancía, lleva. Todo lo que me quieren. Y todo lo que no me quiere, ya lleva. Bueno, así es que como siempre, seguimos luchando, empeñándonos. Lindos proyectos, gracias a Dios. Ahora también otros proyectos más que están surgiendo, recen también, porque hay incluso una empresa grande, lastimosamente que son empresas que tienen que venir de afuera, tienen más conciencia parece que nuestras empresas aquí entre los paraguayos. La empresa paraguaya, mi año aquí, ay pobrecito, más o menos han de subir la plata, de más o menos hay que ayudar a su hija. Y lo que es la evangelización y lo que decíamos, trabajar verdaderamente por el bien de la comunidad, de la educación, de la formación. Así. Bueno, vamos a rezar por ello también, ¿verdad? Y que la nueva generación sea también una generación que piense en el bien común. Hoy en día hay todas las reglas y todo, ¿verdad? Que sale desde la cuestión de organización de comunidad en el sentido económico que se llama responsabilidad social. ¿Piensa que era? Todas las empresas, todas las instituciones tienen lo que se llama la responsabilidad social. Pero, irresponsable formal, ¿qué te digo? Ahí te ven de ser de las grandes responsabilidades, ¿verdad? Pero esas empresas ahora que
están por venir al Paraguay, algunos se ofrecieron y como responsabilidad social estaban buscando así a ver a quién pueden ayudar en esa responsabilidad social. Y hace poco me llamaron, preguntaron a ver un poco, a ver cómo pueden ayudar. Y entonces estamos en eso. Así que venimos ahí a ver si podemos tener gente que quieran ayudarnos para evangelizar. Muy bien, vamos a escuchar un poco. ¿Dónde va a estar? Ahí está. Entonces, lo que nos dice nuestra parroquia. Avisos. Invitamos a todos a la misa de sanación y liberación el día miércoles 3 de diciembre. Habrá bendición de sacramentales, agua, aceite y sal. El horario de la misa será a las 19 horas y será presidida por el padre Pablino Villalba. Estamos todos invitados. Yo también lo que quería contarles, ¿por qué el nombre de Neike? Ustedes seguramente se recuerdan, lo que ya son un poco más grandes, que es lo que nos decía nuestra mamá cuando estábamos un poco desesperanzados, estábamos tristes. Neike Shemembu, ¿verdad que nos decían? Neike Shemembu. Con eso nos quería decir, adelante, fuerza, no te desanimes. Entonces eso es lo que hemos aplicado en Neike también, que los jóvenes, para que puedan conseguir empleo, tienen que primero capacitarse y después también hacer algo, prepararse. Y ahora, por ejemplo, ya tenemos nuestra feria de empleo que vamos a mostrar un poco. Efectivamente, hace 8 días yo les dije que íbamos a tener más empresas. Y vamos a mirar por la cantidad que ya tenemos ahora. Micrófono. En Neike toditos somos voluntarios. Yo también que ustedes también quiero que sean voluntarios. ¿Saben cómo? Haciendo conocer esta obra, esta actividad. Nosotros nos encargamos con nuestro grupo de que esté bastante lindo y en forma, y ustedes nos ayudan a hacer conocer. ¿Qué pasaría si vienen muchas empresas y no hay gente? Entonces sería un fracaso. Ya el año que viene va a ser difícil hacer. Así es que se anima a ser voluntario para hacer conocer esta actividad. Sí. Excelente, el aplauso para ustedes entonces. Nos ponemos de pie y concluimos con nuestra oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo. Gracias.